Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, poco a poco estamos volviendo a la realidad en todos los sentidos. En primer lugar, muchísimas gracias por todos vuestros buenos deseos. Muchísimas gracias por seguir ahí al otro lado, porque os recuerdo que sois la mayor motivación de todo lo que hago, y mi idea es seguir adelante por mucho que cueste, porque lo cierto es que está costando un montón. Llevo como 8 horas de sueño en los últimos, no sé, 5 o 6 días, una locura total. Pero bueno, ser madre también está siendo maravilloso, y poco a poco iré recuperando tanto la actividad en este canal como la actividad en mi canal personal, donde ya tengo un vídeo que grabé antes del parto, porque bueno, mi historia de parto es totalmente una locura en todos los sentidos. Y por otro lado, pues también os grabaré, no sé si en este canal o en el canal personal, lo que fue el parto en sí, para todos aquellos que estéis interesados en todo este tema de parto natural, sin epidural, pues cómo se hace en Rusia, pero realmente en España se hace de forma parecida, y seguro que en vuestros países podréis encontrar lugares, ¿no?, donde hacerlo de la misma manera, y seguro, ¿no?, para los que estéis pensando en parir o tengáis pues igual amigas o familiares embarazadas, pues creo que os servirá de bastante. Ayer estuvimos comentando, ¿no?, en cuanto ya al tema profesional, la situación en Siria la iremos actualizando cada X días, puesto que ahora es absolutamente caótica, no está claro todavía quién va a terminar estando al mando, si las bases militares de la Federación de Rusia, por ejemplo, se van a mantener o no en la región. En principio, Turquía, que, oh sorpresa, ¿no?, inicialmente parecía y decía que no tenía nada que ver, pues ya ha asegurado, bueno, no de forma oficial Turquía, pero bueno, fuentes pro-turcas, ¿no?, que efectivamente hay posibilidades de que se mantengan ahí, casi que se ha asegurado el hecho de que se vayan a mantener. Sin embargo, ya os comentaba que esto no es tan fácil como puede parecer en un primer lugar, puesto que ahora el amalgama de las fuerzas que ha llegado al poder en Siria, o que está tratando, ¿no?, de conseguir el poder en Siria, está sumamente variopinta. Ahí tenéis el hipotético gobierno que se va a establecer, pero bueno, que todavía tendremos que confirmar, que es ciertamente muy difícil negociar algo, en primer lugar porque en términos generales negociar con terroristas suele ser sinónimo a negociar en vano, porque no suelen seguir los acuerdos, eso por un lado; por otro porque son demasiados, entonces entre ellos también tienen que volver a negociar, y al final pues esto se traduce en el hecho de que pudiera ser que Rusia efectivamente tuviera que quitar sus bases militares de Siria, pero donde hay una victoria o donde hay una derrota suele haber una victoria, y también viceversa. Aquí me gustaría destacar dos comentarios que habéis hecho vosotros mismos en el canal. En primer lugar, el tema, ¿no?, de que Irán y Rusia no han sabido, de alguna forma han dejado abandonada a la población siria, pero esto no es tan así. Aquí funciona la máxima, y lo dije en alguno de los informes anteriores, de que si no lucha el pueblo sirio barra los militares sirios, ninguna fuerza externa puede tampoco hacer magia, ¿no? En este sentido, la aviación rusa ayuda tremendamente, la financiación rusa puede ayudar, la financiación iraní, el ejército iraní, pero es que no pueden hacer el trabajo por quien está sobre el terreno, es decir, por Siria en última instancia. Eso por un lado. Por otro, también os dejo, mientras vamos hablando y pasando ya al tema mollar, ¿no?, de este informe, otro comentario que se hace en el sentido contrario, que es algo que yo no comenté en el informe que hice sobre el tema, puesto que, bueno, pues es como la cosa más obvia que se tiene, y se sobreentiende, ¿no?, que efectivamente no era tan fácil, y yo como que lo mencioné de pasada, pero aquí también os lo dejo porque es un punto muy interesante y muy importante, que bueno, que efectivamente pues el régimen de Bashar al-Assad no era la panacea. Sin embargo, otro régimen distinto difícilmente pudiera gestionar la situación de una manera mucho mejor, porque las condiciones de entrada pues efectivamente eran muy duras.
pero cada moneda tiene dos caras y realmente lo que estamos viendo a día de hoy ocurrir en Siria y casi que a nivel internacional forma parte de lo que en Ucrania se traduce en los avances rusos constantes y bueno, de hecho en esta gráfica veis que solo en noviembre del año 2024 Rusia avanzó sobre el terreno en Ucrania liberando más territorios de una forma absolutamente abismal, ¿no? En comparación con los periodos anteriores, liberando más territorio en un solo mes, en noviembre, repito, del 2024, que en todo el año 2023. Claro, eso requiere de una tremenda cantidad de recursos y por lo tanto son recursos, ¿no?, que van a Ucrania, no se destinan a otros sitios, situación que Occidente, por supuesto, ha aprovechado y pues la hemos visto de alguna forma en Siria, ¿no?, las consecuencias de este aprovechamiento, pero por otra parte también Rusia podría responder en este caso sobre el terreno en Ucrania y ya se está hablando de una posible ofensiva. Aquí hago como una especie de asterisco, ¿no?, de esos comentarios de Liu, no hables de los futuros movimientos de Rusia. A ver, estamos hablando de teorías que vienen de fuentes de inteligencia militar, pero tanto rusa como ucraniana, es decir, aquí no estamos desvelando datos que realmente puedan darle a Ucrania pistas del lugar exacto del ataque, que es realmente lo único más importante que hay que saber. Y de hecho es precisamente una de las razones por la que el ataque podría transcurrir en esta dirección. Sabéis que Rusia a día de hoy está presionando sobre prácticamente la totalidad del frente ucraniano, pero hay una de las regiones que de alguna manera se está quedando atrás, que es la región de Gerson, que sin embargo, según el propio presidente de la Federación de Rusia, es absolutamente estratégica, puesto que es una de las regiones que tiene que formar parte, pasar a formar parte de forma, en su forma completa, ¿no?, por así decirlo, del territorio de la Federación de Rusia. Por lo tanto, es territorio que hay que liberar. Y ahora se está hablando mucho del hecho de que Rusia podría llevar a cabo una operación ofensiva precisamente en el frente de Gerson, añadiéndola al resto de las ofensivas que ya está llevando en la totalidad prácticamente del frente ucraniano. Y en este sentido vamos a ver los escenarios más probables. Aquí hablamos del triángulo, lo estás viendo en el mapa, Energadar, Nikopol, Marganets. Es cierto que podría haber también otros lugares, pero aquí, en Gerson, en términos generales, existe la posibilidad de que Rusia se envolviera en una campaña de lucha por las islas en el Dnieper, porque estamos hablando de una ofensiva que llevara a Rusia al lado derecho del río Dnieper. Y claro, pues esta lucha por las islas sería algo así como lo que Ucrania en su momento, ¿no?, ya llevó a cabo y que no resultó en otra cosa que no fueran víctimas, víctimas y víctimas del lado ucraniano, una operación puramente mediática. Rusia difícilmente siga esta estrategia, puesto que las islas realmente permiten muy poco espacio de avance en cuanto a crear una cabeza de puente en condiciones. Exactamente lo contrario vemos en la localidad de Energadar, que a día de hoy está bajo el control de la Federación de Rusia, de modo que aseguraría toda esa retaguardia, esos hospitales, esas carreteras, esos lugares de almacenamiento de armamento, es decir, todo el tema logístico. Y al otro lado, del lado ucraniano, ¿no?, tendríamos las localidades de Nikopol y Marganets, y es que entre ellas hay un espacio de unos 30 kilómetros más o menos, y ahí es el punto, ¿no?, por el cual esta ofensiva tiene bastante sentido en términos militares, en términos estratégicos. No se sabe exactamente por dónde va a terminar atacando Rusia. 30 kilómetros de frente son muchos kilómetros de frente para poner soldados, sobre todo en una situación tan limitada en cuanto a las reservas de personal. Estamos hablando sobre todo del lado ucraniano, y además Ucrania, a falta de personal militar, a falta constante de personal militar, está apostando muchísimo por el tema de los drones y bueno, pues otro tipo de equipos tecnológicos
que en invierno, y es que se está hablando de que esta ofensiva lo más probable es que se lleve a cabo precisamente en los meses de invierno, son mucho menos efectivos porque tenemos que lidiar con borrascas, ventiscas, constantes complicaciones climáticas de todo tipo y tamaño, de modo que es mucho más fácil avanzar sin realmente ser avistados. 30 kilómetros de frente y además esto en términos primero tácticos plantea muchas posibilidades para la Federación de Rusia y también lo hace en términos estratégicos, puesto que ahí a más o menos unos 50 kilómetros ya tendríamos pues lo que es, ¿no?, la región de Zaporozhye y a más o menos unos 100 kilómetros estaría ya la región de Kryvyi Rog, que pues a Ucrania, en el caso de que Rusia entrara allí o se acercara a ella, le plantearía un montón de problemas, por decirlo en términos, vamos, sumamente suaves. Eso por un lado. Y por otro, tened en cuenta que en el momento de la creación de esa cabeza de puente, Rusia tendría el objetivo de avanzar lo máximo posible sobre el terreno, básicamente para no apelotonarse las fuerzas rusas en lo que es la orilla del río Níger, porque es allí donde serían lo más vulnerables. En el momento en el que se adentren ya en lo que es el territorio urbano, las propias edificaciones les harían de defensa allí. De hecho, construir líneas defensivas improvisadas sería mucho más fácil. Y pues en el momento, o sea, el objetivo sería, por lo tanto, hacer el primer desembarco, ¿no? Y a partir de ahí tratar de avanzar lo máximo posible, alejando a las fuerzas ucranianas, o sea, protegiendo, ¿no?, esa cabeza de puente que necesariamente tendría que pasar por el río, pero tratando de mantenerla todo lo lejos posible de las Fuerzas Armadas de Ucrania, creando alrededor de ella como una especie de zona gris para después pues ya asegurar todo este tema de puentes improvisados, todo el tema de la logística, ¿no?, en términos generales, de modo que esta sería, por lo que estamos viendo en el mapa, por las posibilidades que se nos abren, la dirección más probable de ataque por parte de la Federación de Rusia. Hay otra que está ubicada en Novaya Kajovka barra Bereslav, o sea, este punto del mapa, pero ahí lo cierto es que el terreno es mucho más llano, la apertura del mismo es mucho mayor, por lo tanto hay muy pocos lugares donde las fuerzas de la Federación de Rusia puedan resguardarse de forma efectiva y eficaz. Estarían por lo tanto mucho más expuestas a cualquier tipo de ataque por parte de las fuerzas ucranianas. También lo que es el avance en términos tanto tácticos como estratégicos es mucho menor. Hay pues localidades estratégicas cercanas se encuentran también en menores cantidades y claro, tened en cuenta que además la primera posibilidad, ¿no?, que es la línea esta de Energodar, plantearía además a la Federación de Rusia el hecho de proteger, o bueno, la posibilidad, ¿no?, activa de asegurarle una protección mínima a la central nuclear de Zaporozhye, que se encuentra precisamente en la localidad de Energodar, que de vez en cuando, aún a día de hoy, sigue sufriendo los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eso por un lado, y por otro, por supuesto, le abriría, como ya hemos comentado, muchísimas posibilidades en cuanto a los avances sobre el frente y por lo tanto a Ucrania le plantearía muchísimas complicaciones a la hora de defender el mismo, porque las reservas ya son pocas para las líneas defensivas que Ucrania tiene que mantener a lo largo del frente en su totalidad, pues como para encima sumarle una ofensiva adicional que este invierno parece, ya me diréis qué tan probable no os parece este hecho o no, se pudiera llevar a cabo en la región de Gerson.